La lectura bíblica de este día la encontramos en Lucas 2 del 36 en 40 y dice de la siguiente manera: En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte. Estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú. Reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como cosa, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como Ana, una promesa cumplida. Como vimos en el tema el día de hoy, Ana fue una mujer que, aún estando joven, quedó viuda, pero ella consiguió propósito en su vida en Dios. Ella puso su esperanza en Dios y ella no cesaba de orar por el nacimiento de Jesús. Así es, Ana llega a anciana para poder ver esa promesa cumplida. Aún así, su edad, tal vez el cansancio natural por los años que ya tenía, no la hicieron parar. Ella no cesó de orar y de dar gracias a Dios por la esperanza
del nacimiento de Jesús, el Mesías. En Cristo Jesús tenemos esperanza. Y la Biblia nos habla en tantos pasajes, en diferentes libros de la Biblia, nos habla Dios y nos dice acerca de la vejez. Debemos dar gracias a Dios cuando ya estemos grandes, cuando ya seamos ancianitos, tal vez Dios nos permita llegar allá, o los que están allí ya en esa edad, que puedan dar gracias a Dios por lo que ha permitido vivir en sus vidas, por lo que Dios ha permitido que ellos experimenten. Damos gracias a Dios por nuestros adultos mayores, damos gracias a Dios por la edad que ahorita tenemos y que nos permita seguir adelante, pero aún más damos gracias a Dios porque nos mantiene en su camino, porque nos mantiene en su propósito, y pedimos fortaleza para que podamos seguir adelante, así como lo hizo Ana, sin perder esperanza, sin cansarse de orar a Dios, para poder ver cumplida esa hermosa promesa, esa hermosa bendición. Dios te bendiga. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, demorando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestra Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada Dios Lord, y óigalo el Averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una en la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Ana
su papel como testigo del nacimiento del Salvador y las lecciones de perseverancia y esperanza que su vida nos ofrece. Nuestro versículo clave, Lucas 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:38. Lucas 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:38. Ana confirma que este niño es el cumplimiento de esas promesas. A través de su proclamación, Ana se convierte en una de las primeras testigos públicas. Lucas 2:38. Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:38. Ana halló gracia, favor en los ojos de Dios, que Él reveló al Mesías, la esperanza de Israel, a sus ojos envejecidos. Su ungido ministerio durante los postreros años de la vida constituyen una promesa para las mujeres mayores. Nuestro versículo clave, Lucas 2:38, dice: Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:38. Seamos todos bienvenidos a este espacio de reflexión. Durante este mes de septiembre tenemos un nuevo tema que es la plenitud de Dios en la edad avanzada. Y el objetivo que estaremos buscando en este mes es poder llevar a la familia a comprender por la palabra de Dios que es posible vivir en las promesas de Dios en la última etapa de nuestra vida. Nuestro tema de hoy se titula Ana, una promesa cumplida. La lectura bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 36 al 40. Nuestro versículo clave es Lucas 2:38, que dice: Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Lucas 2:38. A manera de introducción podemos empezar con una pregunta y pensar: ¿has hecho alguna petición de oración y posiblemente has pensado que no será respondida? ¿Te has preguntado qué hacemos durante una larga espera? Celita fue diagnosticada con un tumor en su garganta y el tiempo de espera durante su tratamiento fue difícil. Su pasión siempre fue servir en el coro y en la sociedad femenil. Cuando fue dada de alta, su mayor gozo fue continuar fiel a su Salvador y agradecer por ver la promesa cumplida de seguir teniendo voz, a pesar de contar con un diagnóstico poco esperanzador. Admiro a las personas que en la adversidad tienen puesta la mirada en las promesas bíblicas, centradas en la persona de Jesús, quien nos añade esperanza y seguridad. Podemos pensar entonces en la presentación del libro de Lucas. El libro de Lucas fue escrito entre el año 58 y el 70 después de Cristo por un médico gentil griego, quien fue compañero de ministerio del apóstol Pablo. Su conocimiento sobre investigación se ve reflejado en la estructura del Evangelio, el cual fue dirigido a Teófilo y a todos los griegos en particular. Contiene historias que son inéditas. Se piensa que la continuación es el libro de los Hechos por la narración, que incluso en el prefacio son similares. La dedicatoria y prefacio de su Evangelio es similar a la del libro de Hechos, hacer ver lo sucedido de manera ordenada, de acuerdo a la información que él recopiló. Así podemos entonces empezar a abordar la vida de Ana en el libro de Lucas. Anuncia el nacimiento de Juan el Bautista, la visita de María a Elizabeth y el nacimiento de Jesús. Lucas pretende relatar principalmente el lado humano de Jesús y se da a la tarea en su investigación abordar de los justos que esperan la promesa del Mesías.
En este sentido, aparece el relato de esta mujer llamada Ana. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, siempre permanecía de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento en que Simeón hablaba con María y José, y ella comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Este relato, como ya sabemos, se encuentra en Lucas 2, versículos 36 al 38. Ana era una mujer viuda que llamó la atención de Lucas para ver su fe en la espera del Salvador. Tenemos que recordar que hasta aquí no había habido revelación de Dios por medio de profetas. Este tiempo se conoce como la época de silencio, que fue aproximadamente de 400 años. En este contexto, Ana compartía la promesa del Mesías y como una esperanza lo hacía con los que también aguardaban esta promesa. ¿Qué dice la Biblia sobre la vejez? Pensemos en las recomendaciones que la Biblia nos da sobre la soledad en la vejez, sobre la viudez. Si el ánimo se debilita, la oración de gratitud es la que nos va a fortalecer. Si la enfermedad nos agobia, pensemos en las cosas buenas que logramos día a día. Si tenemos pérdidas, tengamos la seguridad de ser consolados por el amor de Dios. Ejemplos de versículos bíblicos que nos pueden dar aliento son Proverbios 17:22. El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. También tenemos Proverbios 17:17. Un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Jeremías 33:3 nos dice: pídeme y te daré a conocer los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Jeremías 33:6 nos dice: sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de Jerusalén y le daré prosperidad y verdadera paz. El Salmo 3:4 nos dice: clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Actualmente, las hermanas de la tercera edad que sirven a Dios son una inspiración de fidelidad de Dios. En las sociedades femeniles encontramos hermanas fieles y esforzadoras que escucharon la voz de su Creador y Salvador, poniendo en práctica su fe para traer consuelo a otras mujeres quebrantadas, y juntas le han dado vida a la iglesia. Podemos concluir que Ana quedó viuda joven. Fue sensible al propósito para su vida a pesar de las pérdidas. Ella no cesaba de orar por el nacimiento de Jesús y le fue concedida la bendición de conocerlo y adorarle. 80 años de interceder por esa promesa representa una vida de constancia, de amor, de dudas persuadidas para dejar de interceder o de estar en la iglesia sirviendo con amor a pesar de las circunstancias propias de la edad. Podemos entonces reflexionar. En primer lugar, piensa y escribe acciones prácticas que podrías llevar a cabo para cuidar tu relación con Dios durante la espera de alguna promesa. Por ejemplo, cuando hemos pedido por un trabajo, una relación afectiva, una etapa académica por concluir, etc. Como segundo punto, pues podríamos decir, si hay hermanas en la iglesia que viven solas, pensemos como sociedad de qué forma podemos animarlas. Ejemplo, visitándolas, haciéndoles una despensa, llamándoles para saber cómo se sienten, escuchándolas. Tercer punto podría ser: así como Ana, encontramos aliento en las promesas de Dios para los días de crisis. Escribe, ¿qué te enseña la historia de Ana? Como cuarto punto, si atraviesas algún diagnóstico poco esperanzador, compártelo con hermanas que puedan fortalecerte en la oración, ayudar como cuando el cansancio llegue a abrazarte o cuando el corazón esté roto. Y un quinto punto también podríamos reflexionar. Podemos organizar tiempos de convivencia donde podamos orar, compartir promesas bíblicas o practicar sobre diversos temas que nos ayuden a ser fortalecidas. En este punto,
lo importante que debemos siempre de tener en cuenta es que para que yo pueda echar mano de una promesa es necesario que la conozca. Por eso no nos cansamos ni nos cansaremos de invitarles a todos ustedes a siempre tener su lectura bíblica diaria, porque es a través de escudriñar la palabra donde nosotros podemos encontrar las más hermosas y esperanzadoras promesas para nuestras vidas. Y estas se ven reforzadas durante la oración. Seguramente en el pueblo de Israel hubo muchas mujeres que quedaron viudas pronto y al ser jóvenes ellas decidieron pues volver a casarse. En el caso de Ana vemos que ella supo elegir lo mejor, que era gustar de la presencia de Dios. Ella entonces su vida fue permanecer en el templo adorando a Dios, pidiendo por esta venida del Mesías, pero sobre todo aprendiendo y atesorando las promesas de Dios. Qué importante es también ejercitarse en la paciencia. Vivimos en un mundo donde nos están enseñando que los resultados se deben de obtener pronto, que cuando nosotros tenemos una demanda queremos recibir esa respuesta de manera pronta. ¿Y qué pasa si nosotros no tenemos una respuesta pronta? Como veíamos mientras estábamos reflexionando, que tal vez haya una petición en oración por trabajo, por situaciones familiares, en época de enfermedad. Y si nosotros nos dejamos influenciar por nuestra sociedad y vemos que no hay una respuesta pronta del Señor, probablemente entonces nosotros podamos caer en desesperación, podamos caer en ansiedad de decir, yo he estado orando y orando y orando y no veo que el Señor me responda. Pero si nosotros vamos a la palabra de Dios, sabemos primero que Dios es soberano y Él actúa en este mundo y en todo momento de la forma que a Él le place. Él no está sometido a algún deseo humano, Él está por encima de nosotros. Y cuando Dios ha decidido conceder una promesa y que esa promesa sea cumplida en la vida de una persona, Él tiene el tiempo exacto. En el caso de Ana vemos que pasó toda una vida, muchos años de estar continuamente en el templo sirviendo y adorando a Dios, cuando ella tuvo esta satisfacción de recibir esa promesa, de poder conocer al Mesías cuando ella todavía estaba sirviendo en el templo. Y qué gozo tan grande ha de haber experimentado, porque ella no se quedó con esa información. Dice que ella entonces a los que también esperaban la venida del Mesías empezó a hablarles acerca de él. Podemos entonces ver que cuando uno espera en la palabra de Dios, cuando uno confía en las promesas de Dios, nosotros dejamos de tratar de apresurar las cosas. Nosotros entonces aprendemos a esperar en el Señor, aprendemos a escuchar su palabra y aprendemos a esperar su voluntad. No tratamos de apresurar, porque sabemos que nosotros simplemente estamos para adorar a nuestro Dios, para servirle de la manera que Él quiere que nosotros le sirvamos, y lo demás le corresponde a Él en su soberana voluntad. Pero sin embargo, nosotras como mujeres debemos entonces ejercitarnos cada día en conocer más la palabra. Yo conozco hermanas que cuando están leyendo la Biblia y encuentran promesas que les ayudan para crecer en su fe, que les ayudan para poder exhortar a otros, para animar a otros en diferentes tiempos de prueba, ellas normalmente subrayan esos versículos, atesoran esos versículos, porque el día que ellas pueden hablar, ya sea con hermanas o personas de la congregación o con personas que les rodean, entonces ellas tienen las palabras indicadas para decirles. Algo que a mí me gusta mucho de las personas que ya son adultos en plenitud es que siempre tienen consejos muy acertados. Cuando nosotros buscamos consejo en las personas más jóvenes, a veces esos consejos son basados en la fuerza y en el impulso de la juventud. Pero cuando nosotros buscamos, pues yo siempre lo voy a decir, una de las personas que a mí sabía aconsejarme muy bien era mi abuela materna, porque a ella le gustaba mucho leer la palabra de Dios.
Entonces, cuando ella daba un consejo o ella daba una orientación, no lo hacía basada en su propio sentimiento, en su propio conocimiento, sino que ella decía, te voy a dar un consejo que es sabio porque no proviene de mí, proviene de Dios porque está en su palabra. Y entonces, fuera lo que fuera la situación, ella tomaba la Biblia, buscaba el versículo y lo compartía. Y una vez que lo había compartido, siempre ella, algo que hacía énfasis es, ahora tú conoces la voluntad de Dios, tú tienes la decisión de seguir el consejo a través de la Biblia y ser bendecida, porque así opera Dios cuando aquellos que le conocen, honran su palabra y se ajustan a su palabra, son bendecidos. O puedes decidir ignorar este consejo, esta promesa, pero sabes que al estar apartado del camino de Dios, no encontrarás bendición, encontrarás más problemas, encontrarás más dificultades. En la vida del cristiano siempre a veces tenemos que pasar por dificultades, pero al depender de Dios, esas dificultades son disminuidas ante la grandeza de nuestro Dios. Y qué hermoso puede ser que en las sociedades femeniles que tenemos hermanas que durante toda su vida y ahora que están llegando a la edad de el adulto en plenitud o que ya están instalados en esa etapa, poder escucharlas, no solamente compartiéndonos las promesas de Dios, muchas veces ellas tienen testimonios poderosos que nos animan a perseverar en el ayuno, a perseverar en la oración, a perseverar en la lectura de la Biblia, porque en todos esos años de estar en constante comunión con Dios, Dios les ha permitido ver la manera tan maravillosa en la que opera en la vida de sus hijos. Muchas iglesias, congregaciones y hasta misiones son sostenidas por mujeres así como Ana, que decidieron dedicar su vida al servicio de Dios. Y muchas hermanas han cumplido como amas de casa o algunas de ellas se desarrollaron también en el área laboral, sin embargo le dieron prioridad. Ellas también durante toda su vida han sido mujeres fieles hacia su Dios, han sido mujeres fieles en la lectura y en el cumplimiento de lo que la Escritura les enseñaba. Por lo tanto, Dios les ha permitido madurar de una manera hermosa que hace que esas canas que ellas tienen, que esas arrugas que ellas tienen, al haber vivido una vida dentro de la voluntad de Dios, las hagan hermosas. Hermosas no solamente al verlas en su imagen, sino al platicar con ellas. ¿Cuántas veces las que todavía somos mujeres más jóvenes que ellas tenemos angustia, tenemos aflicción, estamos experimentando pruebas? Y al escucharlas a ellas hablarnos cómo Dios ha dirigido su vida, cómo Dios ha siempre rescatado en los momentos difíciles su vida, eso viene a ser un bálsamo. Y es muy hermoso porque no solamente es que te están dando la palabra de Dios, sino que su vida es una evidencia que esas promesas han sido cumplidas. Así como Ana tuvo la bendición de tener una promesa cumplida en su vida, muchas de nuestras hermanas que han sido pilares fundamentales en la vida de las que somos ahora. Entonces, bueno, somos más jóvenes que ellas, que ya vamos hacia la madurez o ya estamos en la madurez. Sin embargo, también nos han animado a través de ver la fidelidad de Dios operando en la vida de sus hijas. Cómo Dios, a través de la sociedad femenil, al tener mujeres maduras, han sabido guiar a las mujeres más jóvenes, y se sigue haciendo una cadena para que las nuevas generaciones que se van integrando a la vida de la sociedad femenil puedan ser dirigidas también y bendecidas por la palabra de Dios, pero animadas con la experiencia de nuestras hermanas que han permanecido su vida sirviendo y amando al Señor. No debemos entonces nosotras como sociedad femenil olvidarnos de honrar a nuestras hermanas visitándolas,
llamándoles por teléfono, como decía aquí, tal vez llevándoles alguna despensa. Pero a veces, y yo recuerdo una hermana muy querida que tuve la bendición de tratar, cuando yo la conocí, la empecé a visitar en su hogar, y cuando yo la iba a visitar, la única petición que ella tenía era que yo le leyera la Biblia, porque sus ojos ya estaban cansados, ya no podía leer. Sin embargo, ella decía: yo me siento muy bendecida cuando alguien me visita, pero me siento más feliz y más gozosa cuando esa visita puede leerme la palabra de Dios, porque yo ya sé muchos versículos de memoria, me decía la hermana, pero qué hermoso es poder recibir la palabra de Dios a través de los labios de otra persona. Eso es algo que realmente es fácil de hacer, pero que sin embargo trae consuelo y ánimo a nuestros hermanos que ya no tienen esa facilidad de tomar su Biblia y poder leerla. O el hecho a veces de poder hacerles una llamada o visitarles y preguntarles: hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Si están tal vez en enfermedad, hermana, ¿cómo te sientes? ¿En qué te puedo ayudar? Eso trae aliento, y es una manera en que también nuestras hermanas se siguen sintiendo amadas, queridas, valoradas, que es muy importante. Esto se está perdiendo en nuestras generaciones. En antaño a nosotros nos enseñaban que las personas mayores debían de ser respetadas, porque eran personas con experiencia, eran personas que ya en su vida productiva habían aportado muchos beneficios a la sociedad y merecían ser respetadas. Ahora vemos muchos jóvenes o niños que incluso se portan de manera grosera, o los llaman estorbos, o los menosprecian a nuestros adultos en plenitud. Debemos evitar ese tipo de prácticas en nuestras comunidades de fe. Necesitamos también instruir a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a que se siga preservando ese respeto hacia las personas mayores, porque Dios les ha permitido conocer y vivir tantas cosas, que les ha concedido riqueza al hablar. Ellos transmiten entonces también sabiduría. A veces también nos ha pasado que como mujeres podemos tal vez estar enfrentando algún diagnóstico médico donde nos han dado pocas esperanzas o que resulta difícil de aceptar. Y cuando nosotros podemos orar con nuestras hermanas que tienen una experiencia de vida, también eso nos anima y nos fortalece. Qué hermoso entonces es poder encontrar que, así como la Biblia lo señala, todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo ocupamos un lugar dentro de su cuerpo y Cristo es la cabeza. También en nuestras comunidades de fe todos tenemos un lugar importante. Por ejemplo, los jóvenes muchas veces aportan el vigor, los niños aportan el entusiasmo, y es a quienes nosotros podemos ir educando y formando dentro de la fe. Nuestros hermanos más grandes pues ya se vuelven algunos consejeros, algunos se ocupan cargos de importancia para dirigir las actividades dentro de la comunidad de fe, pero también nuestros hermanos ya de edad avanzada cuentan con experiencia para dirigir a los más jóvenes, pero también con un amor muy genuino. Cuando hablamos con ellos y ellos te hablan acerca del amor que sienten a Dios, del respeto, de la reverencia que sienten a Dios, te lo hablan de una manera tan madura que entonces uno puede entender cómo el Espíritu de Dios está operando continuamente en nuestras vidas y va formando a las personas de tal manera que al permanecer durante toda la vida cerca de la palabra de Dios, adorando a Dios, estando en comunión con Él por medio de la oración, se va formando la imagen de Cristo en sus vidas. Ellos entonces reflejan el carácter de Cristo, reflejan los valores del reino, y entonces se convierte en una experiencia de vida muy gratificante el poder hablar con estos hermanos que ya te hablan desde una vida donde ellos han adquirido plena conciencia de que
todo lo que Dios dice es verdad y que sus promesas siempre se cumplen y que la voluntad de Dios se lleva a cabo en la vida de sus hijos, y te aconsejan y siempre te alientan a no te despegues de la presencia de tu Dios, no te olvides de llevar a cabo tu devocional, y todo lo que ellos te están diciendo es porque ellos así lo han hecho y así lo han vivido y han podido ver grandes proezas que Dios realiza en la vida de su pueblo, y cómo también ellos a veces al estar en sus casas ya sin tener que salir a trabajar, incluso son de bendición para los vecinos que les rodean. Es una cosa muy hermosa el poder ver cómo Dios se manifiesta también a través de la vida de sus hijos que han pasado una vida conociéndole. Entonces les invitamos a que podamos seguir ejercitándonos en su palabra, pero sobre todo que podamos buscar entender el objetivo que se nos presenta, que es que toda la familia llegue a comprender por la palabra de Dios que sí es posible vivir una vida donde las promesas de Dios estén haciendo realidad. Obviamente si empezamos jóvenes habrá mucha bendición, pero también que estas promesas se hacen tan reales y tan verdaderas cuando nosotros ya vamos llegando a la última etapa de nuestra vida. Quiero concluir con lo siguiente, que es que, he tenido la bendición de estar cerca de algunas pocas personas que al fallecer ya con sus vidas llenas de años, y saber que se acerca el final en esta vida física, porque obviamente nuestra vida gracias a Cristo es ya una vida eterna, una vida donde tenemos la esperanza de que si dejamos de existir en este mundo físico, pero vamos a estar en la presencia y en el reino de nuestro Padre Celestial. Entonces ellos no presentan angustia. Ellos, normalmente estas personas, a mí, por eso lo estoy mencionando ahorita, me ha impactado ver la serenidad y el ánimo que ellos tienen de saber que pronto estarán gozando de la presencia de su Señor. No hay desesperación, no hay tristeza. Sí ocupan esos últimos momentos para aconsejar a su familia, para animarles a que no se despeguen de una vida donde se le honre a Dios, donde quien dirija la vida sea Él. Siempre dice, no te olvides nunca de recordar la palabra de Dios, no te olvides nunca de estar en contacto con tu Señor. Pero algo que a mí me impactó, yo no estuve en el momento que mi abuela falleció, pero estaban dos de mis primos, y uno de ellos, mi primo Jonathan, que somos cercanos, me dijo que ella empezó a sentirse mal, y entonces ella se puso a orar, y cuando terminó de orar le dijo a mi primo, ya se acerca mi momento, y le dijo, pero ella dirigiéndose hacia Dios le dijo, Padre, estoy en paz. Y ella estaba feliz porque entendía que ya era un momento para que se viera cumplida esa promesa en su vida de poder reunirse con su Señor. Y como cristianos nos anima mucho cuando una persona tiene a Cristo como su Señor y Salvador, porque no hay desesperación, o sea, muchos sentimientos que las personas pueden experimentar de no me quiero morir, yo quiero seguir viviendo y me siento angustiado. En la vida de un cristiano no es así. En la vida de un cristiano es decir, Señor, si es tu voluntad y ya este es mi momento, gracias por esa vida que me has concedido, gracias por esa familia, gracias por toda la bendición que tú me diste durante mi vida, sobre todo gracias por haberte podido conocer como Señor y Salvador, porque entonces el final es muy diferente. El final es lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de gozo, y también nosotros como familia, aunque obviamente nos duele la separación,
el sentimiento es gracias. Gracias, Padre, porque ella ya está contigo, porque ella ya no sufre, porque me refiero a sufrir en que pues obviamente nuestro cuerpo físico se va desgastando y hay algunas acciones que para realizarlas ya cuestan trabajo, ya cuestan un esfuerzo. Entonces el saber de pues ya está contigo y gracias porque nos permitiste tenerla, nos permitiste que nos compartiera acerca de lo que ella experimentó cerca de ti en su vida, y entonces somos doblemente bendecidos por lo que ellos nos pudieron enseñar acerca de Dios, pero también por la manera en que nosotros pudimos ser testigos de cómo fue esa última etapa de su vida. Y entonces uno dice, Dios, por favor, permíteme envejecer como lo hizo mi abuela. Permíteme llegar con esa esperanza puesta en ti, con mis ojos puestos en ti y de la forma que ella me quiso enseñar, las indicaciones que me dio, que yo las pueda seguir. Entonces les animamos a que cada día nosotros podamos valorar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas que ya están en esta etapa pues de vejez, pero todavía siguen teniendo plenitud. Sobre todo hay muchos hermanos que, aunque están limitados físicamente, siguen teniendo su mente muy clara, sobre todo acerca de las cosas de Dios. Valorémoslos, aprendamos a escucharlos, tengamos paciencia con ellos, tengamos paciencia porque a veces también he visto personas que dicen, es que dime rápido, es que no te tardes. No, es que ellos están pensando y meditando las palabras que nos van a decir, pero también ahí hay una riqueza, también ahí hay una enseñanza. Entonces, además, recordemos, y esto se va a ver en el tema, en uno de los temas que está en el anuario, que para Dios el poder, incluso el llamarse ancianos de días, indica que nosotros tenemos que tener respeto, admiración y amor por ellos. Sigamos animándonos unos a otros, visitemos, ocupémonos de nuestras hermanas que están viudas, de aquellas que tal vez no tienen familia, y porque también son parte de nuestra familia en la fe. Entonces, qué bonito poder ocuparnos de ellas, buscarlas, atesorarlas y que eso sea una causa más para que ellas puedan agradecer a su Padre Celestial por contar con una familia espiritual. Que el Señor les bendiga y que durante esta semana y durante las siguientes semanas meditemos en estos temas, pero sobre todo aprendamos a ponerlos en obra. Que el Señor les bendiga. Cantar su
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.